Muy buenas tardes, como ya les decía, y bienvenidos entonces a este seminario de los patrones y figuras de trading más famosos. Mi nombre es Renato Campos, jefe de análisis de Admiral Markets Latinoamérica, y el día de hoy vamos a estar revisando de forma sencilla y también práctica cuáles son los patrones y las figuras de trading más famosas que nosotros debemos utilizar al momento de hacer trading, cuáles son las que reconocemos, por supuesto, en nuestro análisis técnico diario y cómo de alguna forma también podemos ir entendiendo el desarrollo, la conformación de estos patrones para así tener entonces una mayor acuciosidad en nuestro análisis y por supuesto también en nuestras proyecciones al momento de tomar transacciones, tanto de compra como de venta en el mercado de derivados. Considerando por supuesto algunos aspectos, también debemos hablar de la parte básica. ¿Cuáles son los básicos a considerar por supuesto en los patrones chartistas o en los patrones que nos dejan los gráficos técnicos? Y debemos entender que el análisis chartista, que incluye finalmente principales figuras chartistas, patrones de velas japonesas y la teoría de las ondas de Elliot, en general el estudio de gráficos y sus formaciones, como ustedes bien lo conocen en términos generales. Nos podemos ayudar por algunos indicadores técnicos, los cuales son representaciones de fórmulas matemáticas calculadas sobre el precio de un activo, lo que pueden poseer múltiples grados de interpretación según el analista. Por ejemplo, uno de estos puede ser el volumen bursátil, el RSI, un oscilador de fuerza relativa en el precio, el MACD, otro oscilador que nos muestra dos medias móviles, una rápida y una lenta, las bandas de Bollinger que nos dan cómo se grafica finalmente la volatilidad o cuánto se puede ampliar o disminuir la volatilidad de un instrumento dependiendo del periodo que sea seleccionado o que se esté analizando. Por lo que entonces hay que entender muy claramente cuáles son las cosas básicas del análisis técnico para poder después mirar las figuras y los patrones más famosos y que los puedan entender a cabalidad y de alguna forma entonces puedan aplicarlo al momento de hacer trading. Vamos a ver un par de slides más. Vamos a entonces estar revisando cuáles son los patrones y luego de eso vamos a dejar un segmento de preguntas para que puedan resolverlas o que dejen sus preguntas en el chat si es que no van entendiendo algo y con esto entonces puedan estar mirando el mercado o mirando los distintos instrumentos que vamos a estar viendo como ejemplos esta tarde. ¿Qué es lo más importante en el análisis técnico? Finalmente, saber identificar una tendencia es vital para todo proceso analítico de corto, mediano y largo plazo. Desde el punto de vista del análisis técnico, creo que esto ya no lo tengo que repetir, me imagino que ustedes lo deben conocer, pero vamos a hacer el hincapié para aquellos que estén viendo este video grabado. Es una fase alcista o bajista desde un punto de vista de la cotización de un activo financiero. La tendencia finalmente siempre va a estar indexada a un periodo temporal de referencia, un periodo en donde las líneas o periodos de las líneas del gráfico como lo pueden ser las velas japonesas y por supuesto también su temporalidad. ¿Cuál es uno de los mayores referentes para el análisis técnico, tanto para el análisis técnico como para el análisis fundamental en alguno de los casos? Es que finalmente las tendencias o los ciclos se repiten a lo largo del tiempo. Según Charles Dow, nos mostraba dos tendencias, una tendencia alcista y una tendencia bajista, las que catalogaba como la primera como mínimos crecientes a lo largo del tiempo y luego es una tendencia bajista en donde los máximos eran decrecientes. En el gráfico que tenemos en pantalla lo podemos ver los dos ejemplos, tanto la secuencia positiva que el mercado deja a lo largo del tiempo en donde los mínimos son crecientes en el tiempo y consecutivamente también podemos ver otras fases del tiempo del valor del instrumento en donde los máximos son decrecientes a lo largo, por supuesto, entonces del periodo en el cual se mide y al mismo tiempo también va acompañado por una secuencia de mínimos que son decrecientes a lo largo del tiempo. Entonces, considerando estos eventos o estos efectos en donde nosotros podemos determinar el movimiento o la dirección del mercado que viene a mostrar según la temporalidad que nos pueda estar dejando el mismo gráfico. Es por eso que nosotros al mirar el dólar frente al peso, en este caso en un gráfico semanal, vamos a encontrar que cada una de las pintas, tanto verdes como rojas, que finalmente son velas japonesas, nos muestran en definitiva la secuencia o la tendencia que el mercado va mostrando a lo largo del tiempo. En este caso, de un gráfico desde el año 2015 aproximadamente hasta los últimos días de este año, que finalmente entonces tenemos un periodo en donde el tipo de cambio, el dólar frente al peso chileno, ha pasado desde una fase
bajista a una fase alcista a lo largo del tiempo, al menos hasta los primeros días de este año 2020, para luego de eso comenzar a ver una fase bajista en donde la secuencia de máximos que el precio dibujaba es decreciente. Por lo tanto, la fase que se experimenta desde este punto o bien desde este punto en adelante hasta los días, hasta el presente, finalmente envuelven y desarrollan y nos dejan obviamente una claridad en donde la fase bajista es la que se apodera finalmente del valor de la cotización al día de hoy. No obstante, por supuesto, van a existir en los análisis técnicos no tan solo tendencias alcistas, bajistas, sino que también pueden existir periodos laterales, periodos en los cuales un mercado puede situarse entre un rango y cotizar a lo largo del tiempo en este rango, ya sea puede ser ese rango lateral, pueden ser a lo mejor segmentos de menor temporalidad como pueden ser este rango, un rango lateral en donde los máximos y mínimos son de igual valor constantemente. Y por supuesto entonces encontrar distintas situaciones a lo largo del tiempo en donde el mercado nos presentan valores de máximos y mínimos de igual valor finalmente, valga la redundancia. Por lo que entonces, ya entendiendo cuáles son o cuál es finalmente la parte más importante del análisis técnico, si es una tendencia alcista, si es una tendencia bajista, saber reconocerla finalmente es una de las cuotas obviamente que a todo trader novato le falta o a lo largo del tiempo, a lo largo de su carrera va incrementando como conocimiento y por ende también aumentando su capacidad analítica y por ende también la capacidad de poder tener mayores retornos sobre los riesgos que se están corriendo en el día a día. Ahora, ya pasando a tierra derecha, mirando cuáles son los patrones o figuras chartistas más conocidas finalmente, y ya obviamente viendo cuál es la más importante o las más importantes, tanto la tendencia alcista como la tendencia bajista, y obviamente los rangos laterales que el mercado va dibujando. Vamos ya obviamente a encontrar figuras que tienden a ser un poco más complejas al momento de analizar y también con complejas pueden ser muy subjetivas. Recordemos que en el análisis técnico finalmente, al tener una pantalla o un gráfico frente a nuestro ojo, solamente son dos ojos que están viendo dicho gráfico. Pero también puede ocurrir que en otras instancias otros operadores, o sea, otros dos ojos, otro par de ojos, estén viendo el mismo gráfico pero se esté apreciando de distintas formas. Y eso entonces da a entender que nosotros debemos ser muy juiciosos y muy objetivos finalmente con nuestro tipo de análisis o al minuto de revisar un patrón o figura chartista, porque muchas veces también suelen ocurrir eh, movimientos en falsos que estas figuras no se logran cumplir y por lo tanto significan y se traducen en pérdidas anticipadas para nosotros o riesgos innecesarios que el mercado obviamente nos pone como un desafío en el día a día al momento de analizar nuestros instrumentos. Como por ejemplo, vamos a mirar un ejemplo muy claro el día de hoy que se ha venido dando en el oro, una figura que ya la vamos a estar comentando cuál es el motivo y su explicación. Viene siendo una figura de tipo de cambio de tendencia, un hombro, cabeza, hombro, el cual lo voy a señalar a continuación. Tenemos acá entonces un primer hombro, una cabeza y un hombro, en donde finalmente el proceso o bien la explicación de esta figura técnica o de este patrón chartista es que finalmente, luego de un movimiento alcista que el mercado experimenta, comienzan a surgir fuerzas correctivas que son de igual magnitud a los movimientos alcistas previos realizados. Más allá y que con esto quiero que nos vayamos enfocando de cara a mirar las distintas figuras, pensando en que siempre va a existir o vamos a hablar del término de fuerzas, de las fuerzas o movimientos que el mercado viene a experimentar. Quiero que se queden con ese concepto. ¿Por qué? Porque en definitiva, cuando nosotros apreciamos el mercado como tal y los movimientos que viene a experimentar, nos vamos a poder percatar que existen en consecutiva o a lo largo de las fuerzas, por ejemplo, en este caso del hombro cabeza hombro, de fuerzas o movimientos, impulsos que se vienen a invalidar, que el mercado muchas veces asume de una forma, pero luego contrarresta de otra. Asume, por ejemplo, algún evento o alguna situación, pero también el mercado desconfía o puede llegar a desconfiar de esa situación o de ese evento. Es por eso entonces que luego de eso generan este tipo de situaciones en donde hay movimientos positivos y movimientos negativos consecutivos
y que van entonces dando a entender de que el mercado se mantiene en una primera fase, la cual voy a mostrar a continuación, se mantiene en una primera fase de forma positiva, hasta este punto al menos, mantiene toda una fase positiva. ¿Por qué? O una tendencia de recuperación al menos en este segmento, en el segmento que voy a señalar a continuación. En este segmento, el mercado mantiene una fase positiva. ¿Por qué? Porque muy simplemente nosotros podemos o fácilmente podemos apreciar de que el mercado va dibujando máximos y mínimos crecientes a lo largo del tiempo. Pero aquí es donde obviamente surge el detalle de esta figura técnica, que recientemente el mercado buscó un nuevo máximo en un impulso, luego de eso retrocede prácticamente hasta mínimos de igual valor, luego de eso continuamos con la tendencia positiva que viene arrastrando el mercado a lo largo del tiempo, pero nos sorprende el mercado con un retroceso prácticamente de un 100% del movimiento alcista anterior, invalidando el movimiento y cayendo o dejándose caer hasta los mínimos previos que el mercado venía desarrollando, o sea, finalmente hasta esta zona. Y en ese punto es cuando ya luego de haber invalidado todo el movimiento anterior, que lo voy a señalar nuevamente, habiendo invalidado ese primer movimiento, luego tenemos un nuevo impulso alcista, se invalida y ya entonces eso habla de que los máximos o que la fuerza que el mercado tiene para rebotar no es suficiente porque el retroceso anterior invalida el movimiento previo que se había dado. Entonces en este rebote, pensando que los niveles de soporte y resistencia el mercado lo respeta en la mayoría de los casos, respeta dicho nivel, pero la fuerza para subir no es tal, no es tan alta o no es tan grande, o no hay justificativos como para poder recuperar terreno, y el mercado vuelve a ceder y vuelve a invalidar entonces el movimiento previo, pensando entonces que hay una posibilidad de reversión, de que todo este proceso finalmente que hemos estado revisando, en donde el mercado venía subiendo, comienza ya a presentar ciertas variaciones negativas conforme obviamente también las positivas se van dando, y eso entonces señala o apunta a que el mercado podría experimentar un retroceso completo en su variación en el corto plazo o al menos en la temporalidad que se esté viendo para este instrumento, en este caso el oro en un gráfico de 4 horas. No obstante, nosotros o la teoría nos dice que una vez que el mercado está posicionándose o está dibujando esta figura técnica, nosotros lo que debemos esperar entonces es la ruptura de la zona de neckline, que serían estos niveles, la zona de soporte, como neckline, como el cuello, la zona de cuello que el mercado, que esta figura técnica nos presenta. La ruptura de este nivel es la que nos debería dar finalmente el vamos o el puntapié para buscar entonces la proyección de caída. Una proyección de caída que simplemente nosotros la vamos a considerar o teóricamente nos indican los libros que nosotros la consideramos midiendo la altura de la cabeza como un objetivo principal, pero también nosotros sabemos que podemos proyectar la altura del segundo hombro como un posible objetivo, y es donde trazamos entonces este posible descenso o como un primer objetivo para tener en primera instancia un take profit 1, que vamos a señalar acá, un take profit 1 y un take profit 2 en un nivel más abajo. Y por supuesto, para resguardar cualquier nivel de riesgo, lo que nosotros debemos hacer es situar inicialmente nuestros niveles de stop por sobre los máximos previos, o sea, por sobre esta franja. Y luego de eso, obviamente, se debe dar la holgura suficiente para evitar cualquier grado de volatilidad que el mercado nos pueda sacar. En este caso, en esta figura técnica, no se ha llegado a cumplir en definitiva la proyección o la ruptura de la zona de neckline en el corto plazo, y hemos presentado la zona de soporte que el oro viene a presentar. Es un nivel de soporte aparentemente importante en esta temporalidad, en este plazo o obviamente en este gráfico, lo que entonces invalida por completo la figura técnica previa o lo que nosotros estuvimos viendo como un hombro cabeza hombro que podía tener entonces un desplazamiento bajista. Entendiendo obviamente esto, lo que significa es que muchas veces las figuras técnicas, y como lo comentaba en un inicio, muchas veces las figuras técnicas no van a tener o no se van a desarrollar de la forma que
la teoría nos dicta, que en este caso debería haber buscado la proyección con una ruptura de neckline, que las probabilidades son mayores a que pueda ocurrir esto muchas veces y yo diría que más del 50% de los casos las figuras técnicas finalmente no se cumplen. Pero, ¿cómo nosotros podemos apoyarnos finalmente o poder aumentar la probabilidad de acierto en nuestro análisis y también en no perdernos algunas transacciones? Como por ejemplo, tomar más que algunas ideas, algunos tips para el considerar el tomar niveles de transacción un poco más riesgosos, pero también al mismo tiempo que nos signifiquen un poco más de beneficio, obviamente en nuestro patrimonio. ¿Por qué? Porque nosotros cuando podemos o vamos ya afinando nuestro ojo analítico, en definitiva, lo que podemos ir haciendo es anticipar ciertos movimientos. Como por ejemplo cuando encontramos un primer hombro, la formación de la cabeza, y nos encontramos en esta fase en donde el mercado está recuperando terreno para venir a desarrollar, y aquí es donde el mercado, yo digo, estamos probablemente formando un hombro cabeza a hombro, y entonces lo más probable es que el mercado se esté dando cuenta de esto y vaya a buscar finalmente la zona de soporte en una instancia. Ya luego de eso, si logra vulnerar el neckline, la zona de soporte o no, va a ser harina de otro costal como se le suele decir. Entonces lo que podemos hacer en esos casos es plantear una estrategia de trading a partir de esos niveles, en donde los niveles de stop estén ligeramente por sobre los máximos recientes o finalmente los máximos previos, que son los que voy a señalar a continuación, estos de acá. Por lo tanto ahí le dejamos la holgura suficiente y posterior a eso trazamos o buscamos un objetivo de caída a los mínimos o a la zona de neckline en primera instancia, dejándonos una relación de riesgo-retorno 1:1. Posteriormente, como ya lo indicábamos, podíamos ir a buscar obviamente la ruptura del neckline, la proyección bajista, etcétera, o al menos obviamente el primer desarrollo el desarrollo del primer hombro como una primera alternativa, etcétera, pero ya tenemos al menos un primer movimiento asegurado que en la mayoría de los casos, y con esto sí lo digo ya con un rango de probabilidad en torno a un 80%, se cumple finalmente el desarrollo o la formación del segundo hombro en una figura técnica especulativa como puede ser el hombro cabeza a hombro. Volviendo a revisar los distintos gráficos y lo que nosotros estábamos explicando finalmente, es donde se logran dar a entender o surgir algunos detalles que son relevantes en la lectura, por supuesto, de estos patrones de reversión en muchos de los casos o figuras técnicas que se puedan estar mostrando en distintas temporalidades. Y con esto entonces me voy a mirar cuáles son los patrones de movimientos que son interesantes y por qué finalmente este tipo de gráficos o de figuras nos van a ayudar a entender ciertos cambios en las direcciones del mercado y también cómo nos van a poder ayudar en la lectura acuciosa de velas japonesas, cómo nos van a ayudar el día de mañana a poder entender también de mejor forma los patrones de reversión o las figuras técnicas que el mercado nos muestra. Es por eso que antes de continuar los quiero invitar a que este día jueves, disculpen, vamos a estar dando un nuevo seminario en el cual estaremos hablando de estrategias de trading con velas japonesas y estrategias de trading con velas japonesas aplicándolo por supuesto entonces a los conocimientos de estos patrones de reversión. Por lo tanto, este seminario se va a unir o se van a hablar muchos aspectos de este seminario en el otro para que no se lo puedan perder y por supuesto también entender muchas cosas de este seminario con el seminario que vamos a estar viendo el día jueves. También recordarles que lunes, miércoles y viernes presentamos distintos seminarios de trading en donde le hacemos un seguimiento a los mercados desde los días lunes, en donde hacemos una revisión semanal o las perspectivas semanales de mercado, en donde damos un approach a nivel fundamental y también los pares de moneda e instrumentos, commodities y equities que vamos a estar pendientes a lo largo de la semana, por lo que entonces los invito a que puedan seguir los lunes por las tardes a eso de las 19:30 horas de Chile, son las 17 horas 17:30 en Nueva York. Luego de eso los días miércoles con el seguimiento diario de los mercados a las 11 de la mañana y el cierre semanal de los mercados los días viernes también
a las 11 de la mañana. Así que los dejo invitados desde ya para que puedan participar en cada uno de estos seminarios en los cuales revisamos nuestro portfolio de inversión, estamos viendo obviamente cuáles son los instrumentos que diariamente nos están entregando oportunidades o cómo finalmente el mercado se va configurando, los ayudamos también a resolver dudas con respecto a sus propios análisis, así que desde ya invitados para que puedan participar en estos seminarios de los lunes, los miércoles y los viernes, que pueden encontrar acceso gratuito en nuestro sitio web Admiral Markets Latinoamérica en la sección educación. Y antes de seguir, no quiero dejar de invitarlos a que puedan revisar la sección de análisis técnico, en donde de martes a viernes cuelgo algunos market updates, algunas de las noticias importantes, cuáles son mi approach para el mercado día a día y cuáles son las noticias o eventos que estoy considerando relevantes para llevar así a cabo un trading diario o un trading de corto plazo. Así que desde ya invitados a que puedan leer este breve resumen de lo que está ocurriendo en el mercado, también con mis perspectivas y de lo que puede estar ocurriendo durante la jornada. Pues bien, seguimos entonces revisando qué es lo que está ocurriendo o bien qué es lo que nos dejan estos patrones y figuras técnicas en el mercado de derivados o finalmente en el análisis técnico. ¿Qué es lo que considero finalmente importante de entender? Más allá de esto, que finalmente esta información ustedes la encuentran de forma gratuita en redes sociales, en internet, Google, etcétera. Lo importante es entender finalmente cómo se llegan a formar y por qué los patrones son considerados finalmente como cambios en la dirección del precio o por qué se llegan a configurar dichas situaciones. Debemos entender que no solamente, los gráficos se configuran por motivos, por eventos fundamentales, por patrones de comportamiento, ya sean de la economía local, de la economía mundial, de las decisiones de política monetaria de los distintos bancos centrales, etc. De esa forma los instrumentos del mundo se mueven hacia dónde, se mueven en dirección de hacia dónde va el dinero finalmente, eso no lo podemos olvidar. Entonces muchas veces ocurre lo siguiente. Por ejemplo, vamos a poner, para ir entendiendo muy básicamente y muy claramente cómo estos patrones se dan y por qué finalmente se dan. Vamos a tomar en consideración este primer ejemplo, que lo voy acá a marcar. Voy a cambiar el color. Va. Vamos a considerar entonces este primer ejemplo, ¿ok? Entonces vamos a entender que el mercado venía desarrollando y vamos a ponerle un nombre a este gráfico, a este ejemplo. Le vamos a poner y vamos a decir que era el comportamiento de, no sé, las acciones de Apple que lanzan un teléfono, un nuevo iPhone todos los años o con cualquier evento que está exaltando o excitando a los inversionistas y por eso hacen que salen a comprar acciones y por supuesto eso significa que el valor de la acción aumenta en el mercado de valores. Entonces vamos a estar primero en este segmento en donde tenemos una noticia, probablemente, en donde los iPhone van a salir, el iPhone 20 va a salir al mercado y se dice que se está desarrollando nueva tecnología, chips independientes que los crea la misma fábrica en Cupertino, etc. Entonces los inversionistas, ustedes, yo, ven esta noticia y dicen, ah, ok, esto es lo que proyecto, que la acción debería valer más en el futuro porque los ingresos deberían aumentar, los costos de producción disminuyen. Entonces yo digo, ok, esto me hace pensar y el mercado está pensando que la acción debería valer, o sea que el valor de la compañía, la capitalización bursátil debería aumentar por este, por este y por este motivo. Entonces el valor de la acción termina subiendo. Luego de eso ocurre que sale la noticia, muchas veces nosotros sabemos que puede que salga en todo este segmento y que el mercado siga subiendo en el corto plazo, que siga entusiasmado, que la noticia era positiva, etcétera, que los teléfonos obviamente cumplen inicialmente las expectativas del mercado, de los usuarios, todo bien, hasta que de repente nosotros sabemos o conocemos de un soporte, de un reporte de un usuario que indica que su teléfono se incendió. Las acciones, por supuesto, caen ante la noticia negativa, perfecto, caen ante la noticia negativa, pero sabiendo que previamente, en torno a esta zona,
existe un nivel de soporte importante para el precio ya que habían sido previos o se habían dado mínimos previos en el mercado, por lo tanto la caída que muestra el precio no cae por debajo de los mínimos anteriores, encontrando un soporte diciendo, ok señores, a pesar de que este reporte nos está indicando que los teléfonos están presentando desperfectos, esto no debería mermar entonces la condición de la compañía, las proyecciones en términos bursátiles y por supuesto de sus ganancias de año a año, etcétera. Por lo tanto, seguimos con una perspectiva alcista sobre la acción. Y ahí es donde los oportunistas o los compradores finalmente intentan aprovechar lo barato que, entre comillas, que se encuentran en ese minuto los papeles, baratos con respecto al máximo anterior, y vuelven a comprar la acción. Ahora teniendo ya en evidencia que existe un máximo previo, en esa zona, un máximo previo que estuvo marcado o que la reversión del precio en torno a ese nivel nos indicó obviamente una noticia, o fue indicado, esa reversión del precio fue indicado inicialmente por una noticia negativa. Entonces nosotros podemos decir, ah, ok, si es que a lo mejor este artículo no es tan malicioso para la compañía, podríamos entonces seguir esperando que el mercado siguiera subiendo. Pero en este caso el mercado consideró que la noticia es mayormente maliciosa para las acciones, más que o menos positivo, menos de lo que uno podría, más de lo que uno podría esperar. Entonces el mercado dice, ok, si estamos en una fase en la cual se han dado noticias negativas en torno a estos valores y el mercado cayó, y a partir de obviamente esta noticia se vuelven a reconfigurar han pasado un poco las semanas, los meses y se vuelve a reconfigurar las proyecciones para Apple y que probablemente sí van a afectar un poco los beneficios de la compañía este reporte y que finalmente en el largo plazo parece que no es el teléfono más exitoso de Apple, entonces el mercado viene a presentar un nuevo declive y ese declive sabe de noticias muy malas, o sea que lo que estuvimos comentando le daña finalmente al mercado y viene a perder los mínimos previos que éste venía registrando. Y es donde entonces se da o se abre el camino para que el mercado retroceda y entonces se considere que el mercado ha desarrollado un doble techo. Y ese doble techo, por supuesto, entonces se ve reflejado o bien muestra una zona de resistencia importante a lo largo del tiempo y la proyección bajista, o al menos la proyección alcista que había inicialmente, cambia totalmente a una proyección bajista en el precio. ¿Cuáles son los objetivos que nosotros podemos estar considerando en una transacción como esta? Vamos acá a mirarlo rápidamente. Es que nosotros debemos trazar o bien calcular la altura de este doble techo y trazarla finalmente como un objetivo la altura, más o menos algo por ahí, creo yo. Y ese entonces debería ser nuestro nivel objetivo. ¿Dónde nosotros o el mercado, dónde nos dice que nosotros debemos entrar vendido? Por debajo del soporte. Con la ruptura del soporte nosotros eventualmente debemos entrar. Ahora, importante para que esto quede muy claro, y aquí vamos a hacer un comentario clave que muchos de los traders novatos no lo logran comprender nunca. Vamos a tomar esto como un nuevo ejemplo. Se lo voy aquí a mostrar y voy a dejar esa línea y la voy a extender un poco a la zona de soporte. Y lo voy a explicar de la siguiente forma. Pensemos que esta situación o este ejemplo a nivel gráfico, ya lo veníamos revisando, ese mismo ejemplo, es finalmente, lo vamos a intentar interpretar como el comportamiento cómo está funcionando el comportamiento o las decisiones de un ser humano, de ustedes, de mías, etcétera, de cualquiera, frente a una situación en particular. Por ejemplo, una reunión. ¿Ok? Voy a ver si es que me van siguiendo la idea y si se va entendiendo. Me gustaría que me lo fuesen dejando obviamente sus comentarios en el chat para que obviamente así no nos vayamos perdiendo y ustedes lo puedan entender correctamente el ejemplo que les voy a dar y no perdamos el hilo de la idea. Antes de continuar, me preguntan si este seminario va a quedar grabado porque hay algunos que por problemas técnicos no pudieron ingresar a tiempo.
Sí, está siendo grabado, por lo tanto van a poder encontrar la primera parte en nuestro canal de YouTube, muy probablemente mañana por la mañana. Yo se los voy a enviar también a ustedes directamente a su correo electrónico para que lo puedan revisar. Así que descuida, Guillermo, va a estar ahí publicado dentro de las próximas horas o de cara a la mañana de mañana miércoles. Pues bien, recapitulamos y seguimos entonces con el ejemplo que les comentaba. Vamos a pensar que el ejemplo se va a enmarcar en una cuestión, en una decisión que yo debo tomar, yo Renato Campos debo tomar en una reunión, en una situación, el ambiente es una reunión. Y la reunión vamos a indicar que la decisión o el movimiento, la variación del precio que va a ser esta, el movimiento que va a ser este, el precio, o sea, o no, el movimiento que nos muestra el gráfico va a ser los movimientos que yo voy a tener como comportamiento físico, etcétera. ¿Ok? A ver si se va entendiendo un poco la idea. Y a partir de esta figura, de este rectángulo, vamos a tener entonces esa va a ser la zona de reunión finalmente, ¿ok? Para que se vaya entendiendo de alguna forma esto. Entonces, me invitan a la reunión, yo ingreso a la reunión, me dan una propuesta, ingreso con una expectativa, o sea que voy con una noticia en la cual me van a dar, o sea, voy con una expectativa en donde la reunión me van a dar una noticia, me dicen que la noticia no es tan positiva, luego eso me dan a entender que sí, efectivamente es positiva, o sea que no hay nada que justifique mi mala cara, y me dicen, Renato, tienes que tomar una decisión de si firmar este contrato o no firmar el contrato. Y yo evalúo cuáles son las variables positivas, negativas que esto me entrega, si me da a lo mejor buenas prestaciones, si me siento contento, cómodo en el lugar, etcétera. Son las cosas que yo estoy evaluando y llega el punto en el cual yo digo, ¿saben qué? No, me voy a ir. No voy a aceptar estas condiciones y me voy. Entonces, pasa que estoy acá en este punto, cruzando el umbral de la puerta, va a llegar entonces un punto en el cual yo diga, estoy cruzando el umbral, voy caminando, 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 y llega un punto en el cual digo, "Oh, será lo mejor que he tomado una buena decisión", y me pongo a pensar. Me pongo a pensar, a lo mejor lo pienso una vez y digo, sí, mi decisión es la correcta, y sigo mi camino. O puedo estar pensándolo harto rato y decir, ah, sí, mi decisión fue la correcta. O puedo pensarlo una vez y decir, ah, parece que mi decisión no fue la correcta y volver. Y decirle, oye, me dan una nueva oportunidad, prefiero quedarme. O estar pensándolo mucho rato y después decir, ah, prefiero volver. Entonces, muchas veces ocurre esto, que finalmente se da un pullback hacia la zona de decisión, o en este caso, técnicamente hablando, a la zona del soporte anterior, que en este caso pasa a ser una resistencia. Y ahí es donde entonces yo como operador debo esperar que el mercado haga este pullback para tener la confirmación en torno a estos niveles, a esta zona, que es los mínimos previos, tener la confirmación en torno a estos niveles de que la dirección va a seguir siendo la correcta. Entonces yo lo que puedo hacer o lo que hago finalmente al esperar que el mercado rechace esta zona es para, obviamente, con mayor seguridad tomar una decisión de trading, en donde a partir de esos niveles yo puedo entonces fijar con mayor seguridad, primero que todo, la proyección de ganancia, o inicialmente lo que siempre debería hacer, fijar mi stop, que puede estar, teóricamente nos dicen que el stop loss debería estar ligeramente por sobre los máximos o por los mínimos por la zona de neckline o la de soporte, pero muchas veces también se considera como el stop que debería estar por sobre los máximos previos, que ha sido la zona importante. ¿Por qué? Porque puede ocurrir lo que ya comentábamos previamente, que el mercado efectivamente se devuelva, pero esta vuelta el precio no debería tender a superar los máximos previos. Y ahí es donde un movimiento alcista nos podría cuidar y seguir a lo mejor lateralizando un tiempo y proyectar la caída que nosotros teníamos inicialmente y nuestro stop
nos ha salvado. Todavía obviamente no se activa el stop, pero todavía tenemos una posición en juego y podemos ir a buscar entonces el rendimiento total de la transacción que estuvimos mirando previamente. Entonces son distintas formas de poder analizar, interpretar el mercado y entenderlas de las distintas formas. Creo que eso es importante de poder entender y explicar de cómo finalmente se desarrollan este tipo de figuras y patrones chartistas para que ustedes obviamente los puedan comprender y los puedan llevar a cabo en su análisis técnico diario. Antes de continuar y ver algunos ejemplos claros y obviamente hacer un repaso con respecto a las otras figuras, me gustaría saber si lograron entender a cabalidad la idea de cómo se estaba explicando este patrón o la forma obviamente más sencilla de entenderlo. Solamente me gustaría que me lo comentaran con un sí o un no, más o menos en el chat. Me dicen que sí, que lo tienen perfecto, lo han entendido. Perfecto, súper. Me quedo conforme entonces con la explicación que les hice. Pues bien, entonces muchas veces de eso pueden ocurrir otros patrones para ir entendiendo y quedarnos en la misma idea, de que el mercado finalmente se ve entusiasmado por ciertas situaciones, luego de eso el mercado recula, si se puede decir de alguna forma, o retrocede ante sus decisiones previas, se toma un respiro, luego de eso continúa con el impulso inicial hasta un nuevo máximo, luego de eso el mercado dice no, pareciera ser que no hay motivos suficientes por buscar nuevos máximos y la valorización o alguna noticia contrarresta el movimiento previo, luego de eso el mercado respeta el soporte anterior como un signo de finalmente que nos mantenemos aún en una tendencia, pero nos damos cuenta de que el mercado aún no tiene la fuerza suficiente para seguir subiendo y todo el proceso alcista que venía experimentando se revierte por completo. Esos son obviamente patrones que están que en este caso como un patrón de hombro, cabeza, hombro, que puede llegar a ser por supuesto siempre una constante. Ahora, importante, por ejemplo, en un patrón como el hombro, cabeza, hombro, por lo general, por lo general, el segundo hombro no sobrepasa en la mayoría de los casos el 50%, o sea, como regla general, no debería sobrepasar el 50% de Fibonacci del movimiento bajista anterior. Aquí lo voy a ver si estoy. Del movimiento bajista anterior. O sea que de este desplazamiento, de este punto a este punto, si lo trazamos con un Fibonacci, el segundo hombro o la altura del segundo hombro no debería pasar el 50% o ya más como mucho el 61,8%, ya que eso hablaría, o al menos que finalmente estas zonas de máximo sean de igual valor, que se mantenga la simetría en este hombro cabeza hombro. Muchas veces esta simetría no se va a respetar, no va a ser siempre igual o no va a ser o no va a responder siempre a la teoría. Pero es importante que nosotros reconozcamos que hay algunos condicionantes para que estas figuras técnicas se puedan considerar y nosotros, por supuesto, no, lo podamos tener en consideración. Eso es absolutamente muy importante en este caso. Manuel nos pregunta, aunque para definir el stop loss o take profit se puede utilizar el Fibonacci de retroceso o extensión, sí, también es una forma de poder utilizarlos. Por ejemplo, en este caso, vamos a ver un ejemplo práctico. De hecho, creo que nos podríamos ir a ver los gráficos de inmediato. En los patrones se toman, antes de ir a los gráficos vamos a responder esta pregunta. Si en los patrones se toman en cuenta las colas de las velas o las mechas, como se le suelen decir, nos pregunta Agiar. Sí, muchas veces se tienden a formar, a considerar, pero eso es importante, Agiar, porque en definitiva muchas veces nos vamos a encontrar con que esas mechas en gráficos de mayor o menor temporalidad tienen distintos significados. Entonces es súper importante de encontrar o de ver, no solamente quedarnos con la revisión de un gráfico, sino que ver constantemente todos los gráficos para ver cuál es el significado de esas mechas. Tal vez por ejemplo, en una de esas mechas el precio alcanzó una media móvil. Por ejemplo, no sé, en este caso, imaginémonos que aquí tuvimos un par de mechas que subieron. No sé, imaginemos que ahí están las mechas de alguna vela, ahí está una vela, por ejemplo. Y por acá en este gráfico, solamente enfocándonos en este ejemplo, para que no nos perdamos, solamente enfocándonos en ese ejemplo, voy a entonces entender de que por acá venía una media móvil, no sé, de 200 periodos a lo largo del tiempo y tocaron ahí
las mechas tocaron con la media móvil. Entonces, muchas veces va a suceder que solamente considero los cierres, pero para setear a lo mejor un stop loss o un take profit, como le estoy dando aquí o como el gráfico me está mostrando, me dice, oye, acá está la media móvil respetando, el precio está respetando la media móvil, si bien cierra por debajo, está mostrando obviamente un carácter bajista importante, pareciera ser que una resistencia más importante está por sobre la media o está en la media móvil con los máximos que recientemente se registraron. Entonces eso me permite a mí decir, ok, si aquí están los máximos que el mercado dibujó, yo voy a trazar entonces mi stop loss, voy a buscar a ver si es que mi stop loss tiene que estar por sobre esto, o sea, por acá para dar ahí una referencia, un rango. Entonces tengo esa opción de poder entonces presentar de esta forma el gráfico como un posible niveles de objetivo y take profit de acuerdo a la altura también de la cabeza del hombro, que más o menos debería darnos un rango ahí de beneficio 1 a 1. O, como ya lo veíamos inicialmente en un ejemplo en el gráfico del oro, podemos estar estableciendo de esta forma el stop loss con una primera entrada entonces por acá en la altura del segundo hombro, cuando se está desarrollando el segundo hombro, y trazar entonces a partir de esta zona el objetivo total y obviamente ampliar mucho más el rango objetivo que nosotros podamos tener para este patrón de reversión que el mercado nos presenta algunas veces. Eso es importante. Ya me voy al ejemplo, Manuel, para ver lo del Fibonacci de poder definir stop loss y take profit. Nos dice Agiar en los patrones se cuentan las colas, sí, podríamos ver cómo las marcarías en el oro actualmente. Sí, me parece interesante que lo podamos ver de forma actualizada. Vamos a ver cuáles son los gráficos que venía yo compartiendo acá. Bueno, uno de los ejemplos gráficos que teníamos, que yo había dejado, que había preparado para ustedes, la jornada de ayer lo estuve preparando estos gráficos, nos mostraba entonces el oro en torno a la zona de neckline y al día de hoy tenemos un oro por sobre, ahí estamos, sí, por sobre la zona de neckline y buscando obviamente una superación de estos máximos. Entonces, fíjense lo que puede llegar a ocurrir. Por el minuto, nuestras mechas están en torno a estos niveles, o la zona de altura o zona de resistencia de las cabezas de este hombro, cabeza a hombro, están en torno a, vamos a mirarle el valor, 1843, 1844, $45 más o menos la onza, está en la zona de resistencia, la cual fue superada la jornada del día de hoy. ¿Qué pasa si nos vamos a mirar un gráfico diario y cómo se comporta el precio en definitiva? Vamos a encontrar, fíjense, que no existe una gran claridad, o sea, que el hombro, cabeza, hombro que nosotros veíamos en un gráfico 4 horas se pierde por completo, no hay una claridad en esta figura técnica y lo único que nosotros podemos apreciar son dos cosas en esta gráfica. La secuencia de máximos que es decreciente aún no se considera todavía una tendencia porque no hay 3 puntos de resistencia. Puede ser esa la tendencia o la secuencia de máximos decreciente o puede venir por acá también. Podríamos estar considerando varias secuencias. Eso por un lado. Y por otro, también a lo mejor considerar, si es que le podemos dar aquí una mayor, que sea más agudo este movimiento, puede ser considerado esa la zona de máximos decrecientes, por ejemplo. Y lo que podemos ver entonces es que el precio sigue mostrando secuencias de máximos y mínimos decrecientes a lo largo del tiempo. Primero máximos que son decrecientes, vamos a cambiar el color. Máximos que son decrecientes a lo largo del tiempo. Acá consecutivos máximos que son decrecientes. Este máximo prácticamente es de igual valor al anterior, o sea que ahí se respetan todavía la secuencia de máximos que son decrecientes. Y por acá entonces aparentemente un nuevo máximo que es decreciente y consecutivamente mínimos que son decrecientes a lo largo del tiempo, fíjense. Entonces tenemos claramente una secuencia de caída en el oro, una tendencia bajista en este segmento y que al día de hoy está recuperando terreno y está intentando recuperar terreno. Y hasta dónde, si bien nosotros nos indicaba cuál era la probabilidad mayor de que pudiera ocurrir, efectivamente que la zona de neckline se rompiera por la secuencia bajista que a grandes rasgos o que durante todo este periodo el oro nos viene marcando. O sea, durante todo este periodo nos dicen que la mayor probabilidad siempre es que el mercado vaya a buscar máximos decrecientes o mínimos decrecientes. Por lo tanto, la probabilidad de vender finalmente es mayor para ganar dinero que estar comprando.
Entonces, lo que ocurre en este caso del gráfico del hombro cabeza hombro se da obviamente claramente en un contexto bajista, lo cual apoya entonces la caída del precio, pero el mercado en esta ocasión nos dice algo distinto y está subiendo. Puede ocurrir el día de mañana que podamos ver una contracción completa de la vela finalmente y que podamos a lo mejor ver un cierre por debajo de la zona de los 1845, 1843 y entonces nos diga que el mercado podría estar o podría seguir cayendo. Y ahí es donde finalmente nuestro ojo crítico, al minuto de estar revisando qué ocurre finalmente con el gráfico 4 horas o con la formación del patrón de vela, nos podría a lo mejor estar dejando por acá una vela totalmente bajista el día de mañana, en torno a estos niveles, y que invalide, pensando que esto es una vela, y que invalide todo el movimiento previo realizado, o que invalide gran parte del movimiento previo realizado y nos deje a lo mejor una contracción completa de este segmento. Y como ya les decía, no siempre los hombro cabeza hombro tienen que ser prolijos o tienen que ser obviamente impecables. Muchas veces son subjetivos y esa es la importancia de tener una buena lectura y también ir comparándolo con el comportamiento a nivel fundamental de lo que el mercado nos está entregando. Pero, como ustedes bien saben, una de las reglas principales para que se llegue a desarrollar un segundo hombro es que los valores de este segundo hombro no superen finalmente, por acá, por ahí, no superen el 61,8% de Fibonacci, y ese valor del 61,8% de Fibonacci se encuentra en torno a los niveles actuales. Y eso es muy importante tener en consideración en estos minutos, el 61,8, el 50% por acá, y si es que hay retrocesos de a partir de estos niveles, y si obviamente podemos esperar aquí un movimiento fugaz a la media móvil, un testeo y que luego caiga, es algo que obviamente nosotros podríamos llegar a interpretar como un posible hombro cabeza hombro en esta estructura técnica que el mercado ha venido desarrollando. Ahora, podríamos estar esperando o podríamos considerar de otra forma el hombro cabeza hombro. Podríamos extender un neckline un poco más ambiguo por este lado, con una tendencia. Aquí es donde por supuesto la formación de la primera cabeza se extiende un poco, pero finalmente va a terminar o podría terminar siendo un hombro cabeza a hombro en este desarrollo técnico que ustedes pueden ver en pantalla. Y a eso me refería finalmente con la subjetividad en la lectura de los patrones chartistas. Por eso que en este caso cuando vemos por supuesto entonces este hombro cabeza a hombro como ejemplo, que es prolijo, que es perfecto, eso no siempre ocurre. Esto recuerden, esto es la teoría. Cada uno de estos patrones de reversión es la teoría y no siempre se van a ver de la misma forma o se van a ver de forma tan impecable. Muchas veces incluso cuando el mercado o cuando se evidencian muy impecablemente o que se han desarrollado muy bien un hombro cabeza a hombro, un doble techo, una figura, un banderín, etcétera, el mercado muchas veces nos tiende a engañar y nos tiende obviamente a dejar sí, a engañar precisamente y son falsos movimientos, falsas figuras que son ocasionales y que nos pueden obviamente o se pueden traducir finalmente en pérdidas al minuto de operarlas y de considerar por supuesto sus proyecciones. Así que eso obviamente es muy importante de considerar de que finalmente los patrones o figuras chartistas teóricamente son prolijos, pero en la realidad es muy distinta y eso quería dejarlo en evidencia. Pues bien, estimados, la verdad que habiendo visto estos ya gráficos, estos ejemplos, como les comentaba, este seminario está indexado finalmente al seminario del día disculpen, jueves, el cual van a poder encontrar acá en la sección de educación, en los webinars de Admiral Markets. Se pueden registrar al seminario de estrategias de trading con velas japonesas. Van a poder entonces en ese día vamos a estar explicando con mayor acuciosidad finalmente cómo estos patrones se llegan a formar, qué tienen que ver las velas japonesas también con estos patrones, muy importante eso, que también uno puede encontrar patrones de vela, de patrones de cambio o bien patrones, figuras chartistas en una sola vela japonesa, así que es muy importante eso, que no se explica y no se le explica siempre a los traders novatos o intermedios, es algo que se va aprendiendo con el tiempo, pero en el seminario del día jueves les voy a comentar un poco de cómo interpretar las velas japonesas, cómo entenderlas, cómo obviamente apreciarlas, estrategias de trading también con estas mismas velas, y así que los dejo invitados para que este día jueves
17 puedan ingresar entonces al seminario, se registren de forma previa y podamos estar entonces dándole un cierre a este seminario de patrones y figuras chartistas. Acá antes de finalizar, por ejemplo, tenemos un patrón lateral que es muy importante de entender a lo largo del tiempo. El par euro frente a la libra en un gráfico diario mantiene un rango lateral a lo largo de del último año prácticamente de iniciada la pandemia. Prácticamente tenemos por acá una zona de soporte, una zona de resistencia que el mercado está considerando y se mantiene entonces en un rango lateral. Lo, lo que nosotros debemos hacer finalmente es esperar por dónde va a reventar esta figura, si va a reventar por la parte de arriba o por la parte de abajo, y la proyección de esta figura técnica por supuesto es el ancho del canal. O sea, nosotros tenemos este ancho de canal, es donde nosotros deberíamos proyectar entonces un movimiento aproximadamente de esta magnitud o de esta magnitud en el caso de ser bajista. Y ahí es donde uno puede proyectar niveles de stop loss, take profit que se consideren de acuerdo también a a las simples reglas de los soportes y resistencia que el análisis técnico nos provee como enseñanza. Así que esas son por supuesto una de las formas de interpretar y de considerar estos patrones y figuras chartistas. Y como también una última figura y las señales que el mercado nos entrega, un gráfico mensual del S&P, en donde teóricamente una figura como esta debería tender a completarse de esta forma. Ya sea a lo mejor este es el rango máximo, todavía no lo tenemos determinado, pero aquí es donde el gráfico debería tender y comenzar a hacer un zigzag o un movimiento bajista probablemente, esto nos dice la teoría. Luego de eso un movimiento así, 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 y luego de eso reventar, ya sea hacia arriba o romper, finalmente quebrar esta figura, o quebrar esta figura hacia abajo y proyectar la altura de esto como la variación que nosotros debemos estar esperando, ya sea negativa o positiva a lo largo del tiempo. Por ejemplo, ahí tenemos otro clásico, otra clásica figura que se suele usar, que no se suele dar mucho y que no es más difícil de poder interpretarla, que se da en periodos o bien en segmentos del mercado más largos o más prolongados finalmente, pero sirve obviamente como una referencia siempre tenerla como una de las figuras técnicas que suelen aparecer y suelen ocurrir en los distintos mercados. Así que desde ya invitados para que puedan participar entonces este día jueves 17 a las 6 de la tarde nuevamente. Vamos a estar revisando entonces las velas japonesas, estrategias en velas, cómo las velas se asemejan a los patrones chartistas o qué tienen que ver los patrones chartistas con las velas japonesas, y por supuesto ejemplos y algunas ideas de trading que vamos a estar dejando el día jueves a las 6 de la tarde, este día jueves 17. Los recuerdo entonces en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, YouTube como Admiral Markets Latinoamérica, en Twitter @am_chile. En lo personal me pueden encontrar también en Twitter como @atocamposn. Diariamente estamos publicando los comentarios que brindo para el dólar, del dólar para el diario financiero en Chile. Algunos artículos que publico diariamente, ideas de técnicas, video análisis que publico constantemente en el sitio web y en el canal de YouTube de Admiral Market. Así que invitados ya a que nos podamos seguir en las distintas redes sociales y estar entonces pendiente de lo que sucede en el mercado. Por mi parte me despido, agradecerles por su participación, espero encontrarlos este día jueves 17 a las 6 de la tarde hora de Chile, y por supuesto los distintos seminarios que junto a Admiral Markets brindamos día a día. Un abrazo para todos, que tengan una excelente tarde y nos vemos en un siguiente seminario.